Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a discutir los márgenes de estabilidad y ganancia peor caso, en concreto los comandos que la Robust Control Toolbox nos facilita para calcularlos. Estos tres de aquí. Para discutir y entender bien su significado, vamos a hacer un simple modelo en bucle abierto de orden 2, tipo masa muelle amortiguador. Aunque la utilidad de ellos suelen ser, claro, al cerrar bucles de control robusto con incertidumbre. Pero aquí nos vamos a quedar en el ejemplo más simple posible para entender qué estamos haciendo. El modelo con el que voy a trabajar va a ser un sistema de segundo orden con amortiguamiento incierto. Nominalmente, delta igual a 0, yo tendré este modelo, pero ya escalado delta entre más menos 1, bueno, pues cuando delta sea más 1, entonces restaré amortiguamiento y estaré en un modelo extremo, este de aquí, el de mínimo rozamiento, y cuando delta sea menos 1, pues entonces estaré en este caso de aquí de máximo rozamiento. Si esto fuera, digamos, el amortiguador de un muelle que se multiplica por la velocidad, etc. Por supuesto, en coeficiente de amortiguamiento habría que dividir estos numeritos entre 2 raíz de 5, etcétera, para ver la incertidumbre en el coeficiente de amortiguamiento y sobre oscilación, etcétera, pero aquí pues, todo eso no nos importa. Simplemente tenemos el modelo incierto recordado en azul y nuestro objetivo va a ser calcular la frecuencia de resonancia de estas cosas. El pico de la respuesta en frecuencia, la norma infinito, bueno, pues en este sistema mecánico es la frecuencia de resonancia y vamos a calcularlo para los casos nominales, para los casos extremos, etcétera, con la ayuda del Robust Control Toolbox. Para introducir el modelo, mi delta es un número real incierto, uncertain real, valor nominal 0 y por defecto, si no pongo ningún intervalo de variación, pues aquí tengo que varía entre más menos 1, que es lo que yo había supuesto a la hora de escribir mi modelo, todo concuerda. Y ahora, esta matriz de transferencia de aquí, bueno, pues yo la voy a poner en representación interna. Por ejemplo, no es la única forma, ¿vale? Con este 0,1, que la derivada de la posición es la velocidad, este menos 5 corresponde a este 5 en transforma de Laplace, muelle en una ecuación física, y este 1 menos 0,5 delta, pues cambiado de signo, corresponde a ese coeficiente incierto en la matriz A que multiplica a la velocidad. Si pongo un B 0,5 y un C que salga la posición, 1, 0, pues tengo este GDS incierto o algo así, cuyo input es U, cuya salida es la posición y cuya respuesta ante escalón, claro, como es incierto, pues el Robust Control Toolbox tira el dado en la incertidumbre y me representa muchas respuestas ante escalón. Ya sea amortiguamiento incierto, produce incertidumbre en la sobreoscilación y en el tiempo de establecimiento. El modelo nominal pues es 5 entre s cuadrado más s más 5, como estaba previsto inicialmente, con delta igual a 0. Nominal value es lo que gasta el Robust Toolbox para sacarlo. Y cuando vamos a hacer h infinito queremos minimizar los picos en la respuesta en frecuencia y por lo tanto pues sus comandos están preparados para eso. El pico de resonancia nominal y la frecuencia de resonancia nominal, pues si yo calculo la norma infinito de G nominal, pues efectivamente me dice que el nominal peak gain, la ganancia pico, es de 2,29 a la frecuencia de resonancia de 2,12. Esto es lo que se da en asignaturas iniciales de automática, la resonancia en un sistema de segundo orden, etc. Lo nuevo viene aquí. Concretamente, el primer comando, robstab, si yo le meto el sistema incierto, me devuelve un margen de estabilidad y un worst case uncertainty de estabilidad. El margen de estabilidad que me da es de 2. Este 2 significa una incertidumbre el doble de grande que la que yo tenía en mi modelo. Como el tamaño de delta que yo tenía era de 1, significa que esto dejará de ser estable cuando delta valga 2. Claro, en efecto, cuando delta valga 2, 1 menos 1 dará 0 aquí y los polos serán imaginarios puros.
Aquí tenemos delta igual a 2, que lo calcula él, cuál es el peor caso. Y el comando usubs, uncertainty substitution, si en este modelo incierto sustituyo delta igual a 2, pues entonces ya obtengo un modelo sustituido, ya no es incierto, es un caso particular donde este numerito es 0 y estamos precisamente en el límite de la inestabilidad. Como este margen es mayor que 1, significa que todos los modelos dentro de la cota de incertidumbre que habíamos propuesto inicialmente son estables y que para hacerlo inestable pues habría que hacer la incertidumbre el doble de grande que la que nosotros hemos supuesto que es, ¿vale? Por lo tanto, esto garantiza estabilidad robusta. Lo siguiente que vamos a ver es ganancia peor caso, o sea, el pico de resonancia más alto con todos los valores de delta posibles. Me dice que el pico de resonancia más alto que él ha encontrado es de 4,5, con delta igual a 1. Claro que es el caso de menos amortiguamiento aquí. La planta nominal tenía un pico de resonancia de ganancia 2,3, pero alguna de las plantas inciertas podría tener ganancia de hasta 4,5, y en concreto con delta igual a 1 es la que ha encontrado. 5 entre ese cuadrado más esto de aquí a su valor mínimo de nuestro rango, 0,5s. Pues este es el significado de worst case gain. Tirar el dado, bueno, no exactamente, claro, intentando buscarlo como Dios manda según la teoría, para encontrar la planta con el pico de resonancia más alto dentro de los deltas posibles. El último comando que vamos a estudiar es RobGain. En concreto, RobGain utiliza además de la planta un segundo input que es el límite de ganancia que yo estoy dispuesto a aceptar. Si yo estoy dispuesto a aceptar un límite de ganancia de pico de resonancia de 2,8, ¿vale? El nominal es de 2,3 y yo en mi aplicación estaría dispuesta a aceptar hasta 2,8, pues claro, como es menor de 4,5, significa que la incertidumbre deberá ser menor de la que yo tenía diseñada. En concreto, al darle esta ganancia límite, me dice que la incertidumbre para no pasar de la resonancia 2,8 tiene un tamaño del 37,5% de la que yo tenía prevista. Con este delta de 0,3758, al sustituirla, pues esta G me da el límite de ganancia, el límite de resonancia de 2,8. Ahora haremos el bode. El tema es que si la incertidumbre de mi modelo se redujera al 37% de la que yo he planteado, entonces podría garantizar 2,8 de pico de resonancia para toda esa familia de plantas, cosa que no puedo garantizar con el delta que yo he puesto. El único que puedo garantizar con el delta que yo he puesto es 4,5. De manera que aquí tenemos, por tanto, cómo utilizar RobStab, Worst Case Gain y RobGain para entender el peor caso de pico de resonancia, si se nos va a hacer inestable o no, y cómo deberíamos reducir la incertidumbre para mantener estabilidad. En este caso podríamos multiplicarla por 2, o para no rebasar cierta ganancia de 2,8, que en este caso tendríamos que reducirla al 37% de lo que tenemos. Si lo representamos todo gráficamente, pues yo voy a representar el G nominal en azul, el G de peor ganancia en rojo y el G con la ganancia límite de 2,8 que yo había dicho en amarillo. Y también voy a hacer Y-lines, líneas horizontales, claro, en decibelios, por eso pongo 20 por logaritmo de 10 de pues el worst case gain, del pico de resonancia nominal y del límite de 2,8 en decibelios que yo había prefijado para mi aplicación. Vemos que efectivamente, pues aquí tengo el nominal y su pico de resonancia, el pico de 2,8 y la planta límite con ese 38% de incertidumbre, y con un 100% de incertidumbre, pues el pico worst case gain. Claro, si ahora hago hold on y le pido que tire el dado con la incertidumbre, pues todos estarán por debajo del worst case gain, pero no todos estarán por debajo del límite verde que habíamos dicho máximo aceptable para mi aplicación. Aquí lo tenemos. Y de hecho un poco
A veces la incertidumbre juega a mi favor y si hay más rozamiento del que yo espero, pues entonces hay plantas por debajo incluso del nominal, ¿vale? El tema es que esas no me molestan las otras, donde las resonancias, o si nos acercamos a la inestabilidad, digamos, o sea, el control robusto siempre piensa en el peor caso y no en el mejor, ni en el nominal. Bien, pues con esto concluimos. En este vídeo hemos analizado el significado de los márgenes de robustez, RobStab, Worst Case Gain, RobGain, en un ejemplo segundo orden masa muelle amortiguador, fácil de entender, aunque la utilidad de todo esto obviamente será para el diseño de controladores en bucle cerrado con garantías de robustez y de tolerancia adecuada a error de modelado. Con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.